Es una historia envuelta en mitos y leyendas. ¿Cómo logró una tribu de nómadas construir el mayor imperio de América en solo 200 años? Tuvieron que idear sistemas de ingeniería que eran extraordinarios para la época. Su civilización fue rival de Roma en su sofisticación. Los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía producir en las condiciones que tenían. Acueductos, palacios, pirámides y templos se erigieron como tributo a sus dioses y como un testamento al poder de la humanidad. El mayor logro de los aztecas fue una capital flamante que exploradores europeos impresionados llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. La ciudad se extendía centelleante contra los canales y su lago, adornado con árboles y mansiones hermosas. Pero su sed por poder y sangre los encaminó hacia la destrucción. Cuando finalmente llegó, su aniquilación sería la más rápida y completa que jamás haya visto el mundo. Construyendo un imperio. Los aztecas. (1325 después de Cristo), México Central, casi México Distrito Federal actual. Una jovencita, apenas una adolescente, celebra su boda inminente. Es la hija de un rey tribal y está por unirse a la tribu nueva que ha sido invitada en su reino. Esa tribu se conoce ahora como los aztecas. Como parte del ritual, 5 nobles aztecas la llevan a un templo antiguo para la ceremonia. Pero al llegar a la cima, los nobles de repente la alejan del altar y la ponen en una losa frente al templo, usado para sacrificios. Cada hombre sostiene una extremidad, mientras un quinto alza un cuchillo de obsidiana. En un movimiento, lo clava en su pecho y extrae su corazón que aún latía. Esa tarde, el rey es invitado a una ceremonia para festejar el matrimonio. En vez de eso, encuentra a un sacerdote bailando y usando la piel de su hija. Como parte del ritual, los aztecas la desollaron para honrar al dios de la fertilidad. El rey vio esto y quedó horrorizado por lo que vio, su querida hija. Entonces él y sus hombres persiguieron a los aztecas de inmediato al lago, a una isla, donde buscaron refugio. La isla pantanosa no era un lugar acogedor, pero de aquí los aztecas desafiarían toda expectativa y forjarían al imperio más poderoso de América. Hola, soy Peter Weller. Cuando pienso en los aztecas, pienso en gente elegante, con piel hermosa y tocados fantásticos. Pienso en una canción de Neil Young sobre Moctezuma y Cortés. Pero también pienso en cuchillos, en obsidiana penetrando pechos y manos extirpando corazones sangrantes y sosteniéndolos en lo alto. La mayoría de los sacrificios se realizaban en un templo en la cima de una pirámide como esta. Los aztecas sentían que sin esas ofrendas, el sol literalmente dejaría de salir y el universo moriría. Ahora, la historia azteca es una fusión de hechos y mitos, pero lo que sí sabemos es que por más horroroso que haya sido este homicidio, no solo marcó el inicio del imperio azteca, literalmente marcó el lugar de donde se erigiría. La isla a donde fueron desterrados los aztecas después de su sacrificio desastroso de la princesa estaba en el lago de Texcoco, el más grande de 5 lagos conectados que cubren un valle de 64 kilómetros por 112. Hoy este valle, alguna vez vasto y abierto, está repleto con lo que hoy es México Distrito Federal actual, una de las ciudades más grandes del mundo. Pero hace 700 años la isla estaba tan pantanosa que nadie la había reclamado.
Ahora, al admirar el lago, el líder azteca Tenoch anunció a sus seguidores que vio un águila sobre un cactus en medio del lago, una señal de los dioses de que estaban en casa. Llamarían a su ciudad Tenochtitlán. La vida es dura para los aztecas en los primeros días de Tenochtitlán, pero tienen una visión. La visión de una ciudad poderosa, inspirada en una ciudad antigua y legendaria a solo 40 kilómetros de ahí. Llamaron a esta ciudad Teotihuacán, o Ciudad de los Dioses. Sabemos muy poco sobre Teotihuacán, pues lo único que hay son restos arqueológicos. No tenemos escritos ni documentación alguna que realmente cuente qué pasaba en esta gran ciudad. Estaba en ruinas incluso en épocas de los aztecas, pero creían que era territorio de los dioses y el lugar del nacimiento del sol. El lugar que los aztecas veneraban más en Teotihuacán era una pirámide que se elevaba sobre los árboles. Fue llamada la Pirámide del Sol. La Pirámide del Sol masiva tiene 914.000 kilómetros de tierra y piedras, con una base del tamaño de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Los aztecas creían que Teotihuacán se distribuía en la imagen del cosmos creado por sus dioses. Ahora era esta imagen la que intentarían replicar en la construcción de su ciudad nueva, Tenochtitlán. El que asumiría el reto fue un líder azteca llamado Acamapixtli. En 1376 se embarcó en un plan ambicioso para crear una ciudad avanzada en Tenochtitlán. Pero había un problema. Las islas pantanosas que habían tomado requerían de mucho trabajo. Cuando construían lo que fuera, empezaba a hundirse. No había cimientos sobre los cuales construir. La solución azteca revolucionaría a la arquitectura de las Américas. Empezaron anclando profundamente sus edificios usando un sistema de pilotes de madera. Los trabajadores cortaban estacas de 9 metros y de 7 a 10 centímetros de ancho. Estas eran clavadas en el piso suave para hacer un cimiento. Rodeaban a los pilotes con piedras volcánicas para agregar fuerza. Albañiles y mamposteros podían construir paredes con confianza sobre esta base. Hallaron pilotes de madera para soportar la infraestructura de los cimientos de las pirámides. El hecho de que no se haya hundido o inclinado es una gran hazaña de la ingeniería de los aztecas. Tenochtitlán era una ciudad-isla, pero los lagos alrededor eran poco profundos, no más de 2 metros en la mayor parte. Parecía una gran metrópoli flotando en una laguna. Antes, la única manera de llegar a esta ciudad flotante era por barco. Pero los aztecas diseñaron unos pasos elevados, a veces de 13 metros de ancho, que conectarían la ciudad con las provincias en tierra. Los pasos elevados se apoyaban en pilotes de madera, como los que soportaban a los templos y edificios. Miles de pilotes debían clavarse profundamente en el fondo del lago, y esto creó un reto logístico que solo podía solucionarse con una mano de obra fuerte y hábil, junto con los mejores ingenieros. Para construir un paso elevado, se distribuyeron 2 filas de estacas. Luego se llenó el espacio entre ellas con piedras y tierra hasta llegar a varios metros sobre el nivel del agua. Esto permitió que el paso resistiera grandes pesos. Estos pasos se construyeron muy rectos, eran muy anchos, con puentes que se abrían y eso conectaba a la ciudad con el norte, oeste y sur. Los pasos permitían a los aztecas transportar materiales más grandes y pesados para construir. Pero esto presentó un reto nuevo. No hay bestias de carga en Mesoamérica, entonces todo debían hacerlo con humanos. No había carros ni ruedas. Pequeñas cargas se llevaban en la espalda con una cuerda sostenida por la frente. Piezas grandes como bloques de piedra o esculturas para un templo se arrastraban por grandes cantidades de hombres jalando cuerdas y tal vez usando troncos como rodillos. Cuenta la leyenda que una piedra para el templo requirió la fuerza de 50,000 hombres para arrastrarla de las montañas por el paso elevado hasta la ciudad.
El paso también presenta a los aztecas otra manera de llevar agua a Tenochtitlán. Antes, los aztecas transportaban agua en canoas de la costa, pero un gran incremento en la población significó que necesitaban una solución mejor para satisfacer la demanda. Ellos querían usar agua de los manantiales, entonces quisieron construir un acueducto. Pero los manantiales estaban bajo control de la tribu dominante de la región, los despiadados tepanecas. Los tepanecas eran los controladores o los dominadores de todo el valle. Tenían un imperio muy fuerte. Ellos eran amos del valle. Los aztecas les rendían tributo. Al crecer la población azteca, la tensión con los tepanecas empezó a aumentar. Los aztecas decidieron emitir un ultimátum que cambiaría el equilibrio de poder en la región. La gente de Tenochtitlán no solo exigía que los tepanecas les dieran agua, también exigían que ayudaran a construir el acueducto. La respuesta de los tepanecas fue rápida y brutal. El rey tepaneca, Maxtla, envió a asesinos, quienes asesinaron al líder azteca a sangre fría. Fue la gota que derramó el vaso. Luego de décadas de dominio, los aztecas finalmente podrían actuar y hacerle la guerra a sus caciques despiadados. Lanzarían una serie de proyectos para edificios muy ambiciosos alrededor de su ciudad-isla que les daría la reputación como los mejores ingenieros. La tribu fundadora de los aztecas se llamaban a sí mismos los Mexica. México recibe su nombre de esta tribu. Es 1428 y los aztecas declararon la guerra a sus caciques, una tribu llamada los tepanecas. Pero para derrotarlos, necesitarían la ayuda de sus vecinos. Los aztecas se acercaron a la ciudad-estado, Texcoco. Ahí, un líder decisivo estaba ascendiendo. Se llamaba Netzahualcóyotl. Su liderazgo dominante sería instrumental para forjar al imperio azteca. Con Netzahualcóyotl apoyándolos, los aztecas atacarían a la yugular. Lanzaron un ataque con todo contra la capital tepaneca. Después de un sitio de más de 100 días, rompieron la defensa tepaneca y mataron a sus opresores. Después de capturar al rey Maxtla, Netzahualcóyotl personalmente le sacó el corazón y roció su sangre en las aguas del lago de Texcoco. De repente, las tornas se volvieron. Es el momento exacto del inicio del imperio, y los aztecas se volvieron líderes del Valle de México. Después de conquistar el Valle de México, los aztecas ahora podían volcar su atención a traer agua limpia a su ciudad creciente. Increíblemente, los aztecas diseñarían y construirían independientemente algo que pocos imperios lograrían dominar: el acueducto. El acueducto tenía 2 canales, cada uno de 10 centímetros de alto y 7 centímetros de ancho. Uno se limpiaría y se le daría mantenimiento, y el otro se usaba para que el flujo de agua no se interrumpiera. El tubo doble del acueducto medía 5 kilómetros de la orilla al centro de la ciudad-isla. En la ciudad, el agua fluía en fuentes públicas y en represas. Se distribuía al público en tarros de barro o por canoa. En comparación con los europeos, los aztecas eran gente muy limpia. Sabemos que el emperador se bañaba 2 veces al día. En términos de higiene, los aztecas eran más avanzados que los europeos. Mientras los nobles aztecas se bañaban en lujo, en esta época en Europa, la plaga causada por condiciones insalubres mataba a millones. El baño de Netzahualcóyotl fue de los más especiales en las Américas. Tenía un sistema de acueducto sofisticado que también llevaba agua a los jardines de su palacio. Atrás de mí está la colina Tezcutzinco, y aquí
Netzahualcóyotl construyó un palacio de placer fantástico, y alrededor de este palacio un jardín botánico con todas las flores de Mesoamérica. Netzahualcóyotl traía agua desde Sierra Nevada hasta la colina y su palacio solo para regar sus plantas. Para instalar ahí un acueducto, Netzahualcóyotl tuvo que llenar un gran cañón entre Tezcutzinco y la siguiente colina. Al llegar el agua a la primera colina, se juntaba en piscinas pequeñas, hechas para controlar la velocidad del flujo antes de que llegara al acueducto. Después de cruzar el acueducto, el agua viajaba en un circuito alrededor de la colina de Tezcutzinco. Se derramaba por las orillas en cascadas fabricadas para regar los jardines. Llegaba a una piscina de piedra casi perfecta que llamaban el Baño del Rey. Desde aquí podía ver su dominio en Texcoco y también su jardín botánico, al que regaba con su acueducto. Realmente es baño digno de un rey. Para mediados del siglo XV, con su imperio creciendo, era hora que los aztecas eligieran al líder soberano. Se llamaba Moctezuma y sería el primero de 2 emperadores con este nombre famoso. Lo primero en la agenda de Moctezuma era ampliar las fronteras del imperio. Los aztecas tomaron ciudades-estado al sur del valle de Oaxaca, al oeste por el Pacífico y al este por el Golfo de México. En 1449, el imperio azteca tenía 15 millones de habitantes. En solo 100 años, los aztecas lograron lo imposible. Derrocaron el orden mesoamericano. Pero mientras los aztecas dominaban militarmente, su ciudad-isla era vulnerable a otra clase de enemigo. Como Nueva Orleans, Tenochtitlán estaba en constante lucha con el agua. Uno de los primeros proyectos de Moctezuma era proteger a su ciudad del agua que la rodeaba. Esto es lo que queda del lago de Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México. En épocas aztecas, la ciudad de Tenochtitlán. Al igual que los otros 4 lagos rodeándolos, se llenaba con lluvia. No había ríos a donde desaguar. Cuando llovía simplemente subía el nivel, y cuando llovía fuerte, llegaba a entrar a la ciudad. Justo esto pasó a mediados del siglo XV. Una inundación de proporciones catastróficas arrasó por dentro a Tenochtitlán. La ciudad imperio fue casi destruida, y la civilización azteca tuvo que depender del genio de sus ingenieros de nueva cuenta, y de uno en particular. Moctezuma solicitó la ayuda de su aliado Netzahualcóyotl para proteger a la ciudad que reconstruía. Netzahualcóyotl diseñaría una solución que lo haría el mejor ingeniero del continente. Su plan era crear una zona segura alrededor de la ciudad con una gran presa que protegería a la gente y a Tenochtitlán. Fue diseñada para ser más grande que cualquier trabajo en las Américas en esa época. Medía 16 kilómetros al este de la ciudad y abarcaba de la orilla sur hasta el norte del lago. Las paredes eran construcción de mimbre, hecha de palos, juncos, piedras y tierra. Como el lago no era hondo, la presa solo medía 6 metros de alto y 8 metros de ancho. Netzahualcóyotl le agregó con puertas, probablemente puertas de madera que podían elevarse o bajar para controlar el nivel del agua. La presa también tenía otro propósito: protegía su suministro de agua. Era importante construir un mecanismo de defensa para mantener afuera al agua salada del área occidental de agua fresca del lago. Napoleón dijo: un ejército marcha con su estómago. Un suministro amplio de comida para la gente es algo básico en el desarrollo de cualquier civilización. Pero los aztecas perfeccionaron un método único, no solo para suministrar a su población con comida, también para alimentar la expansión militar de su imperio. Esta ingeniería revolucionaria se llamaba Chinampa, un sistema que les permitía crear una tierra nueva donde cultivar y vivir.
Si vas a tener una ciudad de cualquier tamaño, tienes que darles vivienda. Lo que hicieron fue construir estas chinampas en el fondo. Básicamente, una chinampa es una isla artificial construida en el lago. Parecían campos de fútbol estrechos de unos 90 metros de largo por 10 metros de ancho. Una chinampa se construye al hilar una red de palos flotando en el agua y apilando juncos sobre ellos. Se embarraba lodo del fondo del lago y se apilaban encima los juncos para formar la chinampa. Requirió de 4 a 6 hombres y 8 días para construir una chinampa común. Estaban conectadas a la ciudad por canales de navegación masivos que le tomaría a cientos de hombres 50 días construir. Una chinampa podía producir hasta 7 cultivos al año, mientras que una granja podía producir 1, 2 o a lo mucho 3. Al estar lista la cosecha en una chinampa, la semilla para otra se asomaba del lodo que se rociaría en un barco adyacente. Cuando el semillero estaba listo, se transportaba a la chinampa y este ciclo se repitió muchas veces en miles de chinampas. Fue esta tecnología la que transformó a Tenochtitlán de un pueblo tribal cualquiera a una ciudad-estado dominante del siglo XIV. Con la infraestructura de su ciudad colocada y muchos territorios bajo su control, los aztecas llevarían las fronteras de su imperio más lejos que nunca. Crearían una gran red de caminos, supercarreteras aztecas. Pero conforme crecía el imperio, también su práctica de sacrificios humanos. Pronto, ríos de sangre fluirían por las calles de Tenochtitlán. La esperanza de vida promedio de un azteca eran 37 años. Hoy, Tenochtitlán, capital del imperio azteca, ya no está. Está enterrada bajo la Ciudad de México actual. Pero hace 700 años era una capital brillante en ascenso, construida por ingenieros avanzados y liderada por emperadores asombrosos. Para finales del siglo XV, la población azteca había explotado. Su siguiente gran emperador realizaría una serie de conquistas que rivalizarían con lo que fuera en la historia mundial. Se llamaba Ahuizotl y probaría ser un mejor guerrero que su abuelo Moctezuma. Para 1502, Ahuizotl había conquistado territorio de la costa oeste del Pacífico y llevó al imperio al sur hasta Guatemala. Su reinado fue como una edad de oro. Fue el rey que abrió las rutas de transporte, rutas de comunicación a la costa y a tierras bajas de donde los aztecas obtenían sus mayores lujos. Plumas tropicales relucientes, el oro, piedras preciosas que nobles y gobernantes usaban como símbolos de su clase social. Para transportar riquezas al corazón del imperio, los aztecas construyeron una red de carreteras en todo el centro de México. Se colocaron mensajeros de relevo cada 8 kilómetros para crear un tipo de Federal Express antiguo. Mensajes o bienes se podían enviar 300 kilómetros del Golfo a Tenochtitlán en 24 horas. Más rápido que el correo hoy en día. Con el imperio en su auge, los aztecas gobernados por Ahuizotl se embarcaron en su mayor proyecto de construcción, una pirámide masiva en el centro de Tenochtitlán, el símbolo de su poder absoluto. Fue llamado el Templo Mayor. La base de la pirámide medía 73 metros de profundidad por 91 de ancho y con una altura de 15 pisos. Había al menos 117 escalones en 2 escaleras que llegaban a los 61 metros de altura. Llevaban a los templos gemelos para honrar a los dioses de la lluvia y de la guerra. El templo se reconstruyó en el mismo lugar 7 veces, empezando en 1325 con la fundación de la ciudad. Conforme creció el imperio, también la pirámide. Cada nivel se construía encima del anterior. El templo mayor se construyó básicamente con una piedra llamada tezontle, que
es una piedra volcánica muy ligera, lo cual impedía que el templo se hundiera. Para los pisos y paredes, los aztecas utilizaron yeso de cal, que era una forma de concreto. Algunas muestras hallados hoy siguen siendo tan duros como el concreto moderno aún después de 500 años. Los obreros aztecas trabajaron por décadas para acabar su monumento a los dioses. El templo permaneció enterrado hasta 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz cavaban una zanja y sin querer descubrieron una gran piedra tallada. Descubrieron las ruinas del templo junto a ella. El disco, con 3 metros de diámetro, pesa 8 toneladas y representa el cuerpo desmembrado de la diosa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era la diosa de la luna, y su hermano la asesinó porque se embarazó de una manera muy vergonzosa. Pero los aztecas no eran mojigatos. Los nobles tenían muchas esposas y concubinas, pero en los plebeyos, más en las mujeres, el adulterio estaba prohibido y se castigaba generalmente con la muerte. Según la leyenda, el hermano de la diosa de la luna le cortó la cabeza y la lanzó por una colina. Los aztecas recreaban este homicidio con frecuencia en fiestas durante su año. Decapitaban a sus víctimas en la cima de la pirámide y luego empujaban al cadáver por las escaleras hasta la gran piedra de abajo. Para los romanos, su tesoro más preciado era el oro. Para los egipcios, la vida después de morir. Para los aztecas era la sangre humana. Tenían un sentido de reciprocidad con los dioses. Necesitaban darle las gracias a los dioses dando lo más precioso que tenían, sangre humana. Los aztecas la llamaban agua preciosa y creían que si los dioses no la recibían en cantidades masivas, el mundo se acabaría. Era común adornar las paredes de los templos con sangre humana fresca y el olor debió ser horrible. Para dedicar su expansión del templo mayor, el emperador Ahuizotl hizo un sacrificio masivo. Las cabezas de las víctimas se exponían en potros para cráneos alrededor del templo. Según las crónicas, se dice que sacrificaron a 20,000 personas. Desde un punto de vista práctico y científico, suena imposible. Creo que la crónica escrita por fuentes españolas nos dice que a sus ojos eran muchos. Al seguir el reino de Ahuizotl, el derrame de sangre se disparó. La vida en Tenochtitlán se volvió una orgía de muerte. Amigos y enemigos eran traídos a ver los sacrificios. Siempre era un sacrificio ritual o un evento ritual, pero también era una declaración política. Era una manera de intimidar. Para cuando murió Ahuizotl, los aztecas habían institucionalizado las matanzas de sacrificio. Hicieron de matar en el campo de batalla una forma de arte. Eran los guerreros más feroces de América. Un cuadro élite que tendría un templo nuevo dedicado a ellos. Pero ni ellos estaban preparados para la guerra de los mundos que estaba por llegar. Los aztecas usaban obsidiana para tallar sus hojas. Era una piedra volcánica tan filosa que se utiliza en cirugía ocular hoy en día. 1502. Ahuizotl, emperador de los aztecas, está muerto. Moctezuma II, ex sacerdote de 34 años, sube al poder. En otro mundo, en España, un notario de 18 años llamado Hernán Cortés se prepara para cruzar el Atlántico para unirse a la conquista del nuevo mundo de su país. Este es el apogeo del Imperio Azteca. Cubre al menos 130,000 kilómetros desde Tenochtitlán hasta ambas costas y el sur hasta Guatemala. 25 millones de personas viven gobernadas por los aztecas. 38 provincias que contenían innumerables ciudades-estado
pagaban un gran tributo haciendo al emperador y a los nobles muy ricos. La ciudad se expandió, brillaba en sus canales y en su lago, rodeado de árboles y hermosísimas mansiones. Moctezuma II presidía sobre todo eso. Era conocido por su habilidad política y conocimientos militares. Era un líder fuerte. Masacró a la población de pueblos que no se sometían a su gobierno. Pero por dentro se sentía preocupado. Al parecer, Moctezuma era un individuo pasivo. Tal vez hasta era depresivo. Cuenta la leyenda que cuando vio pasar un cometa sobre Tenochtitlán, pasó toda la noche llorando. Al pasar las semanas, se volvió más paranoico. Pero en el apogeo de su obsesión con lo sobrenatural, una amenaza muy real se acercaba por el mar. Espías apostados en el Golfo reportaron avistamientos extraños en la costa y no los podían describir. Nunca habían visto botes. No tenían palabra para describirlos. Los indios se referían a esos botes como montañas que se mueven en el agua. En 1519, después de navegar de Cuba, Cortés atracó con 11 de las montañas flotantes, 500 hombres y 50 caballos en el Golfo de México, a 320 kilómetros al sureste de Tenochtitlán. Las tribus estaban asombradas por estos hombres con armadura metálica y animales que no conocían. Al entrar más a tierra, las tribus que resistieron fueron masacradas, pero otras les suministraron provisiones y hombres. Una de las maneras en que un noble en el Golfo ganaba favores era dándole a Cortés y a su compañía un grupo de mujeres, no solo para la limpieza, claramente también para servir de cortesanas y para proveerles servicios sexuales. A cada uno de ellos, por supuesto. Entre las concubinas, una en particular atrajo la atención de Cortés. Era la hija de un cacique vendida como esclava y se llamaba La Malinche. Desarrollaron una relación íntima y después de un tiempo tuvo su hijo. Él debió ser uno de los primeros mestizos en el Nuevo Mundo. Pero era mucho más que una amante. Se volvió intérprete para Cortés y su papel se extendió a consejera e intermediaria entre él y los aztecas. No solo era su traductora, también le podía decir lo que se decía y que él no debía oír ni entender. La red de mensajeros de Moctezuma lo mantenía informado de las acciones españolas. Era claro que se dirigían a su ciudad. Al avanzar hacia Tenochtitlán, en el verano de 1519, Cortés reunió un ejército de miles. El ejército de guerreros de Moctezuma estaba estimado en cientos de miles. Usaban disfraces de animales en el campo de batalla para intimidar a sus oponentes. Parte era espectáculo. Había disfraces increíbles para diferentes guerreros. Los guerreros más importantes eran los caballeros vestidos de jaguares y águilas. Los caballeros aztecas eran iniciados en ceremonias sagradas en templos como este. Este es el Templo Cueva en Malinalco, uno de 6 templos en esta ladera remota al sur de la Ciudad de México. Lo terminó Moctezuma II en 1502, poco después de su coronación. En Europa, Miguel Ángel estaba creando al David en la República de Florencia. Pero mientras Miguel Ángel tallaba al David, los aztecas tallaban este templo en la ladera de esta montaña. Y es el único templo en el hemisferio occidental construido de esta manera. Al final de las escaleras de Cuauhcali están las esculturas de 2 jaguares. Junto a las puertas están los restos de 2 guerreros. La puerta en sí representa la boca abierta de una gran serpiente.
Puedes ver cómo su lengua sale de la habitación. Los aztecas creían que esta era la entrada al vientre de la tierra. Los guerreros privilegiados venían aquí. Entraban al cuarto con las esculturas de águilas, les perforaban la nariz y ofrecían sangre en sacrificio a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero por ningún motivo sería la última vez que estos guerreros aztecas derramarían su sangre. La primera reunión entre Cortés y Moctezuma sería pacífica, pero el conquistador sabía que pronto habría una colisión sanguinaria entre el viejo y el nuevo mundo. Y la aniquilación que siguió se volvería uno de los eventos más aterradores en la historia de las Américas. Los granos de cacao eran tan valiosos para los aztecas que hasta se usaban como moneda. Es el otoño de 1519. El conquistador español Hernán Cortés al fin llegó a la deslumbrante capital azteca de la que había oído tanto, Tenochtitlán. Cuando los españoles vieron Tenochtitlán por primera vez, pensaron que tenían una visión encantada, que entraban en un sueño. Una fuerza masiva de guerreros nativos aliados contra los aztecas lo acompañan mientras avanza hacia la ciudad. La reunión de Cortés y Moctezuma en El Paso, aproximándose a Tenochtitlán, tuvo que ser de los eventos más notorios en la historia. Es realmente una reunión entre dos mundos diferentes. Cortés ofreció su mano, pero en cuanto lo hizo, el tocar a Moctezuma, los nobles a su alrededor empujaron a Cortés y le dijeron: no, es una gran indignación. Nadie toca a Moctezuma, el gran señor de la tierra. La reunión de los dos mundos fue pacífica, pero estaba llena de tensión. Para esta época, Moctezuma se había vuelto impulsivo y bastante irracional. Tenía rachas de histeria. Este encuentro fue un momento para ver las fuerzas internas. Pero los aztecas tenían un sistema diplomático y de guerra que era bastante ingenuo a comparación del sistema engañoso de los europeos. Moctezuma invitó a los españoles a quedarse en uno de sus palacios. Probaría ser un error catastrófico. Al entrar los españoles a la ciudad, estaban tan asombrados que creían que soñaban. En el corazón de la ciudad se encontraba el palacio colosal del emperador. El palacio de Moctezuma II era un complejo masivo que se extendía 2 hectáreas cerca del gran templo. Uno de los españoles notó que cada día en el palacio se reunían 600 nobles y oían la palabra de su emperador. Moctezuma recibió a los españoles en la cámara de recepción grande, justo pasando la entrada principal, hecha para que el emperador pareciera omnipotente. Pero el palacio de Moctezuma sería el último que construirían los aztecas. No había pasado una semana de visita y los españoles atacaron a la yugular, secuestrando a Moctezuma. Fue una maniobra audaz, pero valió la pena. El imperio parecía ser suyo. Aunque Moctezuma seguía siendo el líder oficial de la ciudad, durante un tiempo no fue nada más que el portavoz de Cortés. Durante 6 meses, las tensiones dentro de Tenochtitlán fueron aumentando lentamente. Luego, en la primavera de 1520, estalló. Una mañana, soldados españoles interrumpieron un sacrificio sagrado y mataron a los involucrados. La maniobra desató un levantamiento. Para los aztecas, los españoles cometieron un sacrilegio atroz. La ciudad se volvió caótica con los aztecas marchando contra el palacio de Moctezuma. Moctezuma trata de subir al palacio, trata de hablar con la gente y calmarlos, pero para estas alturas ya no van a soportarlo. Moctezuma no era más que el títere de los españoles. Era una gran traición a los ojos de su pueblo, tanto que lo apedrearon y le dispararon flechas.
Poco después, el cuerpo sin vida de Moctezuma fue lanzado de las paredes del palacio. Si murió a manos de los españoles o por heridas infligidas por su propia gente, tal vez nunca se sepa. Y los españoles decidieron que sería buen momento para irse de la ciudad. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar en la oscuridad. Pero no pueden separarse de su saqueo, así que cargaban el peso de todo lo que querían llevarse. Eran blancos fáciles para los guerreros aztecas, quienes los alcanzaron en un paso elevado. Los cuerpos se apilaron en el agua. 400 españoles murieron junto con varios miles de sus aliados indígenas. Ese escape se llama la Noche Triste. Cortés y unos cuantos más lograron escapar con vida. Los españoles ahora destruirían la ciudad de Tenochtitlán. Empezó cortando el alma de la ciudad, el acueducto. Mientras cientos de miles de personas en la ciudad se quedaban sin agua, Cortés creó un bloqueo alrededor de Tenochtitlán para impedir todo suministro exterior de comida. La idea de este bloqueo era hacer que la ciudad se rindiera por hambre. Y los aztecas tenían una gran resistencia, así que no podían ser derrotados con facilidad. Y lo que decidieron hacer fue montar un ataque por tierra y por agua. Durante siglos, el agua alrededor de Tenochtitlán era una barrera contra invasores, pero Cortés encontraría la forma de entrar. Hizo que miles de sus aliados indígenas cargaran barcos en pedazos, 4.300 metros sobre las montañas para ser ensamblados y botados en el lago. Mayo de 1521. Cortés libera a su ejército masivo en un último y decisivo ataque contra Tenochtitlán. 6.100 españoles, incluyendo 100 soldados de caballería, junto con 150.000 aliados indígenas, luchan contra los defensores aztecas de la ciudad en sus grandes pasos elevados. La lucha brutal continuó durante meses. Día tras día, Cortés arrasaba la ciudad bloque por bloque. Él y sus aliados indios no tenían piedad en su masacre sistemática de la población. Era muy difícil pelear, sobre todo en las calles de la ciudad. Los aztecas lucharon su última batalla en el gran templo de Tlatelolco. Los guerreros estaban en los escalones empinados para lanzar flechas y rocas a sus enemigos, pero fue imposible. El 13 de agosto, el último líder azteca, Cuauhtémoc, fue capturado y entregado a Cortés. Y eso fue solo el inicio. 20 millones morirían de enfermedades que trajeron los españoles. Para finales del siglo XVI estimamos que la población se había reducido en un 90%. La Ciudad de México actual fue construida encima de los escombros de la majestuosa Tenochtitlán. Los españoles la arrasaron durante la construcción de su propia capital colonial y hasta usaron piedras del Templo Mayor para construir su catedral que aún está en pie junto a las ruinas del templo. El imperio azteca desapareció y con él un legado de logros asombrosos de ingeniería. Queda claro que gracias a sus sistemas sofisticados de planeación urbana, agricultura y riego, que los aztecas estaban entre los imperios más avanzados del mundo. El Templo Cueva, aquí en Malinalco, es uno de los logros aztecas más impresionantes que los españoles no destruyeron. Lugares asombrosos como este te hacen preguntarte, si los españoles no hubieran venido, ¿cómo se vería México el día de hoy? Soy Peter Weller para The History Channel. La isla estaba tan pantanosa que nadie la había reclamado. Ahora, al admirar el lago, el líder azteca Tenoch anunció a sus seguidores que vio un águila sobre un cactus en medio del lago, una señal de los dioses de que estaban en casa.
Llamarían a su ciudad Tenochtitlán. La vida es dura para los aztecas en los primeros días de Tenochtitlán, pero tienen una visión. La visión de una ciudad poderosa, inspirada en una ciudad antigua y legendaria a solo 40 kilómetros de ahí. Llamaron a esta ciudad Teotihuacán, o Ciudad de los Dioses. Sabemos muy poco sobre Teotihuacán, pues lo único que hay son restos arqueológicos. No tenemos escritos ni documentación alguna que realmente cuente qué pasaba en esta gran ciudad. Estaba en ruinas incluso en épocas de los aztecas, pero creían que era territorio de los dioses y el lugar del nacimiento del sol. El lugar que los aztecas veneraban más en Teotihuacán extrae su corazón que aún latía. Esa tarde, el rey es invitado a una ceremonia para festejar el matrimonio. En vez de eso, encuentra a un sacerdote bailando y usando la piel de su hija. Como parte del ritual, los aztecas la desollaron para honrar al dios de la fertilidad. El rey vio esto y quedó horrorizado por lo que vio. Su querida hija. Entonces él y sus hombres persiguieron a los aztecas de inmediato al lago, a una isla, donde buscaron refugio. La isla pantanosa no era un lugar acogedor, pero de aquí los aztecas desafiarían toda expectativa y forjarían al imperio más poderoso de América. Hola, soy Peter Weller. Cuando pienso en los aztecas, pienso en gente elegante, con piel hermosa y tocados fantásticos. Sería la más rápida y completa que jamás haya visto el mundo. Construyendo un imperio. Los aztecas. (1325 después de Cristo), México Central, casi México Distrito Federal actual. Una jovencita, apenas una adolescente, celebra su boda inminente. Es la hija de un rey tribal y está por unirse a la tribu nueva que ha sido invitada en su reino. Esa tribu se conoce ahora como los aztecas. Como parte del ritual, 5 nobles aztecas la llevan a un templo antiguo para la ceremonia. Pero al llegar a la cima, los nobles de repente la alejan del altar y la ponen en una losa frente al templo, usado para sacrificios. Cada hombre sostiene una extremidad, mientras un quinto alza un cuchillo de obsidiana. En un movimiento, lo clava en su pecho y... Pienso en una canción de Neil Young sobre Moctezuma y Cortés, pero también pienso en cuchillos, en obsidiana penetrando pechos y manos extirpando corazones sangrantes y sosteniéndolos en lo alto. La mayoría de los sacrificios se realizaban en un templo en la cima de una pirámide como esta. Los aztecas sentían que sin esas ofrendas, el sol literalmente dejaría de salir y el universo moriría. Ahora, la historia azteca es una fusión de hechos y mitos, pero lo que sí sabemos es que por más horroroso que haya sido este homicidio, no solo marcó el inicio del imperio azteca, literalmente marcó el lugar de donde se erigiría. La isla a donde fueron desterrados los aztecas después de su sacrificio desastroso de la princesa estaba en el lago de Texcoco, el más grande de 5 lagos conectados que cubren un valle de 64 kilómetros por 112. Hoy este valle, alguna vez vasto y abierto, está repleto con lo que hoy es México Distrito Federal actual, una de las ciudades más grandes del mundo. Pero hace 700 años es una historia envuelta en mitos y leyendas. ¿Cómo logró una tribu de nómadas construir el mayor imperio de América en solo 200 años? Tuvieron que idear sistemas de ingeniería que eran extraordinarios para la época.
Su civilización fue rival de Roma en su sofisticación. Los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía producir en las condiciones que tenían. Acueductos, palacios, pirámides y templos se erigieron como tributo a sus dioses y como un testamento al poder de la humanidad. El mayor logro de los aztecas fue una capital flamante que exploradores europeos impresionados llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. La ciudad se extendía centelleante contra los canales y su lago, adornado con árboles y mansiones hermosas. Pero su sed por poder y sangre los encaminó hacia la destrucción. Cuando finalmente llegó, su aniquilación